Casi siempre en los 31, los 30 de diciembre, algunas personas tienden a hacer una lista de las cosas que quieren alcanzar para el 2026. Anteriormente era así. Hoy en día estamos tan cómodos que ahora casi no hacemos esas listas que quiero alcanzar, que quiero lograr para el 2026. ¿O será que nosotros hacemos una réplica de cada año? Hacemos una réplica todos los años, hacemos lo mismo. Queremos alcanzar miles de cosas, pero cuando nos toca esforzarnos un poquito, hasta ahí llegó el ánimo, hasta ahí se nos acabó el ánimo. Hay que pensar, hermanos, ¿cuánto hemos crecido nosotros? ¿Será que aquí existen varios Bart Simpson? ¿Cuántos han visto la comiquita de Bart Simpson? Anteriormente yo la veía. Pero, ¿sabe? Bart Simpson era de los que estaba en la escuela y todos pasaban de año, pero él se quedaba en el mismo año. Iban pasando los años y Bart Simpson era el más grande del salón y todos pasaban y él siempre se quedaba siendo el único, que siempre repetía. Nosotros tenemos que meditar, hermano. Yo no quiero repetir un año. Mi papá le decía a mis hermanos, que ellos repetían, le decía, un año que tú repites en el colegio es como un año que tú trabajas y no te pagan. ¿Cuántos quisieran eso? Pasar un año y que no me paguen, que no reciba paga por ese año, hermano. Así que es tiempo de que meditemos qué camino hemos recorrido en el 2025 y cuál queremos recorrer en el 2026. ¿Qué quiere usted alcanzar en el 2026? Veía en estos días una muchacha que decía, si las metas no se escriben, no son metas. Porque escrita, usted después de un cierto tiempo, usted va a revisar y usted va a ver de que, yo me propuse esta meta y mira, sí la logré, no la logré, me faltó un poquito más, métele corazón. Hay que pensar cuál es el camino que nosotros queremos tomar en el 2026. ¿Qué camino nosotros queremos alcanzar, lograr, ir siempre en pro de ese camino? ¿Sabe? La Biblia dice en Mateo 7, 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál es el camino que lleva a bastantes personas? Diga conmigo, el ancho. ¿Cuál es? El ancho. Ese camino ancho es el que lleva muchas personas a la perdición. Dice, pero estrecha es la puerta y angosto. ¿Cómo es el camino? Angosto, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quiénes la hallan? Diga conmigo, yo la hallé. Vamos, dígalo fuerte, diga, yo la hallé. Dice que hay una puerta ancha y que es espacioso el camino, ¿sabes? Ese camino no te va a llevar muchos tropiezos, pero también hay una puerta que es angosta y que es pequeña y pocos son las que la hallan. Dele gloria a Dios porque usted la halló. ¿Sabe? Aquí la puerta estrecha, yo le busqué el significado y es angosta, de obstáculos que están cerca. Ese es el camino estrecho. ¿Saben? Cuando meditaba yo en esta palabra, recordé, hace mucho tiempo atrás, tuve un sueño donde el Señor me mostraba lo que era el camino estrecho y el camino ancho. Yo estaba caminando por un lugar donde solamente daba para dar pasos, ¿sabe? Solamente daba para dar pasos, no movernos ni un lado ni al otro. Yo iba caminando y resulta que cuando yo voy caminando allí, yo veo que de lado y lado había aguas, había como si yo estaba pasando por un puente, había ríos, había agua. Pero lo más sorprendente que yo vi en ese sueño era que habían personas tiradas en el camino y solamente lo que le flotaba era la cabeza. Lo único que tenía flotando era la cabeza, pero estaban muertos. Yo iba caminando allí y veo a una persona muy amada, muy querida mía, y veo cómo los demonios lo tenían
como en una parrillera. Estaba así en una parrillera y los demonios le estaban dando durísimo en la cabeza, durísimo. Le daban duro y duro. Y yo angustiada que yo quería ir y como que déjenlo. Y cuando yo veía los demonios le estaban dando duro en la cabeza, y yo traté de correr y adelantar el paso como para, ¿qué pasó? Meterme, ayudarlo. Y en eso, cuando yo voy a correr y adelantar el paso, no lo pude hacer, porque resulta, si yo corría, me iba a caer hacia los lados, iba a estar también juntos con los que estaban allí. Y en eso, cuando yo estoy allí, hermano, yo levanto mis manos con una autoridad que me dio el Señor, y yo empecé a reprender, y yo decía: ¡demonio, suéltalo, demonio! Y empecé yo a gritar, y los demonios empezaron así como a ver y veían. Y cuando yo empecé a gritar, ellos salieron corriendo, pero lo soltaron y lo dejaron en el agua con moribundo. Y yo agarré y empecé a adelantar el paso, y lo agarré y lo recogí. En fin, eso fue una visión, algo que me mostró el Señor de esa persona. Pero lo que quiero recalcar, hermano, es el camino estrecho. El camino, ese camino tan angostico, que yo no podía adelantar el paso y yo no podía correr, porque si corría me iba a caer. ¿Y sabe qué era lo triste que yo vi en ese sueño? Era que habían muchas personas tiradas de lado y lado, metidos dentro del agua, y estaban moribundos. Algunos estaban muertos solamente con la cabeza así. ¿Sabe qué hace Satanás? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace cuando trata de engañarnos a nosotros, de que no importa, tengo un pie allá y un pie aquí, no importa. Esa indecisión de que muchas veces quiero caminar por el camino estrecho, pero yo en el camino lo voy anchando. Quiero caminar y estar en el camino estrecho, pero yo en ese camino yo voy así como que anchándolo. Yo busco tierra y le voy poniendo tierra para que se anche un poquito más. Hermano, cuando yo preparaba esta palabra, yo recordaba este sueño que una vez el Señor me dio hablándole a alguien, y pensaba: Dios, ¿cuánta falta nos hace recordar que estamos transitando un camino estrecho? ¿Cuánta falta nos hace recordar de que en ese camino, hermano, van a haber obstáculos? No vamos a poder caminar a nuestras anchas. No vamos a poder caminar así como que, bueno, yo hago lo que quiera y cuando quiera y no importa nada. ¿Saben? Hermano, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y aquí dice, palabra camino es curso de la vida. A veces nosotros pensamos, hermano, porque somos buenos adaptando todo lo que nosotros queremos al camino del Señor. Y esta palabra dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos. No es lo que te parece. Dígale al que tiene a su lado: no es lo que te parece, no es como a ti te parece. Ya el Señor dijo cuál era el camino que nosotros íbamos a transitar. ¿Cómo es el camino? Estrecho. Hoy más que nunca, iglesia, más que nunca debemos de leer la palabra. Más que nunca debemos de leer las escrituras. Más que nunca tenemos que acercarnos más a Dios, porque cada día, hermanos, estamos más cerca de nuestra redención. Cada día estamos más cerca de que el Señor venga. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios y no desviarnos del camino. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús envió a los 12 y a los 70 en Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10, los envió y los encomendó en una labor. Y sabe, a mí me sorprende cómo el Señor le habló a sus discípulos en ese entonces. Los encomendó a los dos grupos, los de los 70 y los de los 12, les dio las mismas instrucciones y les dijo: cuando vayan por el camino, no saluden a nadie, no lleven un morral, no lleven comida, no lleven nada. Las instrucciones que el Señor les dejó a los discípulos para que ellos pudieran transitar en la encomienda que Dios les había dado.
Y les dijo a los dos: cuando vayan por el camino, no saluden, no se entretengan en el camino. Iglesia de Dios, cuidado con los entretenimientos. Diciembre es un mes que a todos nos encanta. Es la Navidad, es la Navidad. ¿Y qué se celebra en la Navidad? ¿Qué se celebra? Supuestamente el nacimiento de Jesús. Hermano, pero se hacen las celebraciones sin Jesús. A Jesús lo sacamos de las celebraciones. Y Dios libre que alguien nombre a Jesús por ahí. Decimos que es el mes más hermoso y más bello, hermano, pero es el mes de más locura. El mes que la iglesia queda sola. El mes que la gente consigue 1000 cosas que hacer, menos conectarse con el Señor. Es un mes, hermano, que hay demasiado entretenimiento en el camino. Hay demasiado entretenimiento. El Señor le dijo a sus discípulos: pendiente, no saluden a nadie, no se entretenga. Es más, mire cómo Jesús era tan celoso con sus discípulos, cómo los amaba y cómo los quería. Y le decía: si en alguna casa no los reciben, ¿qué van a hacer ustedes? Sacúdanse los pies y salgan de ahí hasta recojan la bendición. Hasta recojan la bendición, porque el Señor no quiere que tú estés donde no te quieren. Así que si hay lugares donde no te quieren, no deja de estar yendo ahí. Porque Jesús, cuando nos dio a nosotros las instrucciones, nos dijo: si hay lugares donde no reciban la bendición, sacúdete los pies, hermano. No te lleves nada de esa casa, ni siquiera el polvo que pisas en esa casa te lo vas a llevar. Sacude el pie, y si echaste la bendición, pues recógelo otra vez. El Señor quiere, hermano, que nosotros aprendamos a caminar el camino que Él nos trazó. Dejemos nosotros de estar haciendo nuestro propio camino. Es un tiempo para leer la palabra de Dios. Han salido doctrinas hasta de silla basta. Gente hablando y cuestionando tantas cosas y diciendo tantas cosas, hermano, que nosotros a veces le prestamos oído a ese tipo de cosas. En estos días alguien me envió un video de una persona que era pastora y resulta que ahora es bruja. ¿Cuántos lo han visto? ¿Saben? Yo me puse a stalkear y a ver esta mujer. Y una de las cosas que me llamó la atención de esta mujer era que estaba agobiada de la iglesia, de servir al Señor. Hermano, una de las cosas del pastorado es soledad. Es soledad. Usted se acostumbra a estar solo, usted se acostumbra a estar solo. No voy a seguir. Pero ella se cansó de eso. Por eso que uno siempre tiene que estar conectado con el Señor, porque si no se va a obstinar rápido. Y una de las cosas que me llamó la atención de esta mujer es que ella comenzó a leer libros, que si libros de fulano, que si libros del otro, que si libro, y entonces eso la hizo ver a ella que ella tenía que comenzar a soltar, que ella tenía que comenzar a hacer tantas cosas. Entonces ella lo dice tan fresca y dice: yo antes era pastora y ahora soy bruja. Y ella comenzó a leer libros, ¿sabe? Porque cuando usted lee un libro, usted se está metiendo en la mente del que lo escribió. Usted está viendo la perspectiva con el que él está viendo la vida. Y, ¿sabe? Mi pastor siempre nos dice a nosotros: lectura sin presencia de Dios, hermano, no es nada. Si yo me voy a poner a estar leyendo libros y descuido el libro de los libros y descuido el orar y el conectarme con el Señor, voy a terminar desviado. Voy a terminar creyendo lo que está diciendo un autor cuando no estoy creyendo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Hay un personaje bíblico, un hombre de Dios, que la palabra lo registra como un hombre: tu camino es perverso delante de mí. Este era un hombre que era profeta, que Dios lo usaba, que la palabra registra que cuando él bendecía, el pueblo era bendecido, y cuando él maldecía, el pueblo era maldecido. Pero algo el Señor le dijo en Números capítulo 22, esta escritura, esta historia está en Números capítulo 22 y 23. Este hombre
Se llama Balaam. ¿Cómo se llama? Balaam. Este hombre era un hombre profeta usado por Dios, que Dios lo usaba, y era tanto así que lo que él decía era respaldado por el Señor. Pero sabe, algo pasó. Y dice, y el ángel de Jehová dijo: ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Cómo era el camino de él? ¿Cómo era el camino? O sea, ¿se puede ser un hombre de Dios y ser perverso? ¿Será que sí? ¿Será que no? Se puede, hermano, tener un nombramiento. Se puede ser pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol. Se puede ser, pero sin la presencia de Dios es un simple nombramiento. Es un simple nombre. Y sabe, los dones de Dios son irrevocables. Esos son un regalo que Dios nos da. Todo el que tiene don tiene un regalo que Dios le ha dado. Y el Señor le tiene ese regalo allí. Y el Señor puede usar una persona que está hasta mal. Porque aquí lo vemos en la vida de este hombre llamado Balaam. Pero fíjese cómo Dios habla de él, cómo la Biblia lo describe como un hombre perverso, de un camino perverso. Y aquí la palabra perverso, téngala aquí en su mente, hermano. Lo que significa es hacer caer. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hacer caer. Dice precipitarse o lanzarse de cabeza. Ser áspero. ¿Qué significa perverso? Hacer caer y precipitarse o lanzarse de cabeza. Eso significa un hombre de camino perverso. O sea, él hacía caer a los demás. Cuando nosotros andamos caminando entre 2 aguas, nos convertimos en un Balaam. Hacemos caer a otro. Cuando nosotros estamos con un pie aquí y un pie allá, ¿sabe? También nos convertimos en un Balaam, que hacemos que otros blasfemen el nombre de Jesús, que hacemos que otros puedan caer nada más por vernos. La Biblia dice que el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y hay otra versión que dice que si tú no los ayudas a entrar, es como que si los estuvieras ahuyentando. Otra versión actual, es como que si tú los estuvieras ahuyentando. Si tú no los llamas al camino, es como que tú los estuvieras ahuyentando, hermano. Y acuérdese, nosotros somos unas cartas leídas para el mundo. Amén. Balaam era un hombre que vivía apartado. Le voy a parafrasear un poco la historia de este hombre. Este hombre era un profeta de Dios, era reconocido, tenía una buena fama. Resulta que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, este pueblo que Dios se manifestaba en ellos, que este pueblo que Dios le hacía tantos milagros, este pueblo llegó a un sitio, hermano, y sitió una ciudad. Cuando el rey Balac vio que este hombre que venía, este pueblo, él se asustó porque sabía que estaba el pueblo de Dios allí en esa ciudad. Y cuando este hombre se acordó de la fama que tenía Balaam. Desglosemos un poco el camino de Balaam. Se acuerda de la fama porque este hombre tenía una fama, y esa fama había llegado a los oídos del rey Balac. Y el rey Balac dijo: necesito a alguien que me ayude, porque este hombre, cuando maldice a alguien, ese pueblo es maldito, y cuando lo bendice es bendecido. Resulta que Balac manda mensajeros: anda, búscame a este profeta que es muy usado por el Señor, anda, búscalo. Y sabe, él no lo mandó así como que bueno, anda, llámalo, y no. La astucia que tiene el enemigo, hermano, porque el enemigo es astuto para hacernos salir del camino. Mire, siempre se los digo, el diablo jamás se te va a aparecer ni con cacho ni con cola. No lo esperes así, porque no va a llegar. Él siempre va a llegar en tu necesidad. Él siempre va a llegar con lo que tú necesitas. Jamás va a llegar con algo que tú no necesitas. Siempre va a llegar buscando
de suplir tu necesidad y presentarse así como algo deleitoso, como algo sabroso. Así se va a presentar Satanás. Y este rey llegó y lo mandó a pedir que fuera y se presentara ante su presencia. Y le hace una petición con los ancianos que lo mandó a buscar. Le dijo: ve pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Hermano, cuando usted se mantiene parado en la roca, cuando usted se mantiene firme en el Señor, usted va a ser más fuerte que cualquier circunstancia, que cualquier dificultad. Hermano, este era un rey poderoso, pero cuando este rey vio que estaba nada más y nada menos el pueblo de Dios, este rey tembló y le dijo, y le mandó a decir a Balaam: anda, porque este pueblo es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo a la tierra, pues yo sé que lo que tú bendices será bendecido y lo que tú maldices será maldito. Él quería utilizar a el hombre de Dios para fines malos. Pero fíjese, aunque Balaam era un profeta de Dios, habían áreas en su vida que él no había hecho morir. Y el diablo lo sabía, porque el diablo a veces nos conoce más que nosotros mismos. El diablo sabe cuál es nuestro punto débil. Y a veces usted está, hermano, perdóneme la expresión, pero usted está tragando mosca con la boca abierta. No se da cuenta que hay áreas que usted tiene que fortalecer. Hay áreas en su vida que usted tiene que fortalecer. Hermano, perdóneme otra vez la expresión, pero cierre la boca. A veces andamos, hermanos, con la boca abierta. Mire, si usted era alcohólico, ni siquiera tome la copa de la cena, porque eso va a despertar un monstruo en usted. Si usted le gustaba la pornografía, hermano, entonces deje de estar viendo los catálogos de Avon, porque eso va a despertar un monstruo en usted. Si usted le gustaba agarrarse lo ajeno, hermano, aléjese de lo ajeno, porque nosotros tenemos que fortalecernos en las áreas que éramos débiles. Busque fuerza en lo que usted era débil. Hermano, no se ponga a coquetear con las cosas que usted sabe que antes era con lo que Satanás lo tenía usted agarrado. Y resulta que aunque Balaam estaba apartado allí con el Señor, ¿sabe qué pasó? Habían áreas en su vida que todavía estaban vivas y Satanás lo sabía. ¿Y sabe cuál era? Balaam es nombrado en varias partes de la Biblia por su codicia. Era codicioso, era su mayor debilidad, el amor al dinero. Era su debilidad. Y sabe, cuando Balac lo manda a buscar, anda, búscame este hombre de Dios. Estas personas, hermanos, no se fueron nada más con la boca así, no. ¿Sabe qué llevaban? Ellos llevaban presentes, llevaban oro, llevaban presentes para darle a él. Miren lo que dice la palabra en Números 22:7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en sus manos. ¿Con qué fueron? Con dádiva. O sea, porque Dios, el diablo, no va a tumbar un hombre de Dios, hermano. Nada más no. Él sabía que su debilidad era la plata, era el dinero, era el poder, era tener grandeza. Y estos hombres fueron con las dádivas en sus manos, iba a entregárselo. Y le dijeron: mira, el rey te manda a llamar, pero toma. ¿Sabe cuál fue el grave error que hizo Balaam? Fue que él, hermano, hay cosas que hay que bloquearlas de una sola vez para que tú no caigas. Deja de estártela tirando de fuerte. Hay cosas que hay que bloquearlas de una sola vez. El error de Balaam fue que dijo: quédate aquí en mi casa. Acuéstense aquí un momentico que yo voy a ir a consultar al Señor. Y mientras que yo consulto al Señor, ustedes se quedan durmiendo ahí, hermano. Con la serpiente no se habla. Con la serpiente no se habla. Fíjese, aquí fueron ellos. Y el error de Balaam fue, hermano, dejó meter en su casa al enemigo. Tenga cuidado, iglesia.
Tenga cuidado, porque es que las zorras pequeñas son las que van a venir a dañar. Esas cosas pequeñitas que decimos que son indefensas son las que hay que venir a dañar. Hoy en día somos tan cristianos, hermanos, que hoy cualquiera que se cuida, entonces es religioso. Fíjese, aquí las dádivas fueron lo que a él, como que bueno, déjame aquí, ya va, voy a preguntarle al Señor y voy a hablar con él. Él sintió esa tentación de dejarlo allí en su casa. Hermano, si tú eres casada, deja de estar recibiendo mensajes. ¡Qué bonita te ves! ¡Ay, sí, gracias! ¿Qué quiere usted? Si tú sabes que el Señor dice que no unas en yugo desigual, ¿qué haces con un yugo desigual? ¿Es porque Dios es malo? Es porque Dios nos está ahorrando unas lágrimas que Él está viendo en nuestro futuro. Si tú sabes que hay cosas que te seducen y que te hacen daño, deja de estar jugando. Balaam, su error, hermano, fue que dejó dormir a la tentación en su casa, lo dejó dormir. Dejó que se quedara allí la tentación. Cuando Balaam va y se presenta en la presencia del Señor y le dice: Señor, mira esta gente, me vinieron a buscar porque quieren que maldiga el pueblo. Quieren que maldiga el pueblo. Hermano, dígame usted, estas son cosas que hay que preguntarle al Señor. Dígame, hay que preguntarle al Señor: Señor, ¿tú quieres que yo maldiga a Israel? No hay que preguntarle, pero él fue y le preguntó. Y sabe, cuando él salió, le dijo: el Señor no me quiere dejar ir. ¿Sabe? Eso me hace acordar cuando uno le dice al hijo: no vas a ir, y que va y le dice a sus amiguitos: mi mamá no me deja ir, pero yo quiero ir. Prácticamente Balaam le dijo así: mi papá no me deja ir, pero yo quiero ir, tengo el corazón allí. Resulta que al ver el rey que este hombre no quiso salir corriendo ante la propuesta, volvió a mandar a gente, pero gente más poderosa. Dice la palabra que volvió a buscar a gente de más nombre, más honroso, de más prestigio. Vamos a ir porque a la primera no cayó. Una de las cosas, hermano, que tiene Satanás es que es persistente. Es persistente. Nosotros muchas veces no encontramos lo que estamos pidiendo y no seguimos persistiendo. Nos quedamos en silencio, nos quedamos, bueno, no es la voluntad de Dios, pero no le echamos ganas. No persistimos, y Satanás es persistente, hermano. Cuando él lo jura hacia una persona, le va a dar hasta con el tobo. Fue y el rey dijo: estos ancianos no los convencieron. La palabra registra que buscó gente más honrosa, gente más fuerte, más poderosa, que llevaba más regalos. Aunque ahí no dice que a la segunda vez llegaron regalos, pero vemos que el Señor habla de Balaam como que era un hombre codicioso. Y sabe, aquí cuando llegaron estos hombres, ¿qué hizo Balaam? Quédense otra vez aquí a dormir. Quédense aquí. Hermano, ¿será que Dios le podemos torcer el brazo? Hay cosas que no se oran. Y yo soy pro oración. Yo soy pro oración. Pero hay cosas que no se oran. Yo le voy a orar al Señor: Señor, ¿será que tú quieres que yo tenga un novio? ¿Será que yo le oro al Señor eso? Eso no se ora, hermano. Yo sé que eso no va a pasar. ¿Será que hay cosas que yo puedo torcerle el brazo al Señor? Si ya el Señor dijo que al pueblo de Israel había que bendecirlo y no maldecirlo, ¿qué hace Balaam preguntándole otra vez al Señor: Señor, ¿será que tú quieres que yo vaya a maldecir a este pueblo? Señor, ¿será que tú quieres que yo haga esto? Hermano, hay cosas que están escritas en la palabra y que no se oran, que simplemente usted tiene que leer la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios.
A veces decimos, bueno, voy a orar al Señor a ver si Dios quiere. Dios quiere que yo vaya a la iglesia hoy. Si Dios quiere, hay cosas que no se oran, hay cosas que son sentido común, hay cosas que el Espíritu Santo, yo en mi relación con Él me lo dice, hermano. Dejemos de estar tapando las cosas siempre que, bueno, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor. La segunda vez llegó y los dejó durmiendo en su casa otra vez y fue y le dijo al Señor, Señor, ¿será que tú quieres otra vez que yo vaya, Señor? Y el Señor allí en la voluntad permisiva del Señor, a veces Él nos concede las cosas, hermano. Y le dijo, bueno, si ellos te llaman, anda con ellos. Pero luego vemos un pasaje en la Escritura cuando el Señor lo detiene en el camino. Cuando el Señor le dice, vas por el camino incorrecto. ¿Sabe? Aquí vemos que Balaam ignoró la voluntad de Dios y quiso imponer su voluntad. ¿Cuántas veces nosotros queremos imponer nuestra voluntad ante la voluntad del Señor? Señor, ¿será que tú quieres que yo me case, Padre? Señor, y el hombre es echado a perder, el hombre no trabaja, el hombre es de mal proceder. ¿Será que quieres, Padre? No pregunte eso, hermano o hermana. Usted sabe. Fíjese, aquí vemos que el Señor le había dado instrucciones claras, pero resulta que Balaam quería forzar el camino del Señor. Aquí vemos que uno de los errores que cometió este hombre es que era un hombre obstinado. Hermano, aquí registra la palabra algo poderoso y fue cuando Balaam lo interrumpió una burra. Si usted no lo ha leído, al menos lo ha escuchado, ¿sí o no? De Balaam y la burra. Aquí vemos que el Señor le salió al encuentro a Balaam y le dijo, la burra fue más inteligente que Balaam. ¿Sabe? Porque una de las cosas, hermano, que pasa cuando una persona está alejándose del Señor y está alejada del Señor es que son obstinados. Es que todos se lo saben. Es que no me digas nada que ya yo me lo sé. Una de las cosas que nos demuestra que una persona se está desviando del camino, esto a mí no me hace daño, yo estoy demasiado maduro para esto, yo estoy bien, es una persona obstinada, es una persona que está revelando su carácter, que no le importa que venga quien venga. Y fíjese, aquí el Señor tuvo que utilizar una burra para hablarle al profeta de Dios. Para hablarle al profeta, porque resulta que el Señor le había dicho, tu camino es perverso, yo sé que tú vas a ir a ese lugar a hacer caer a la gente, porque yo le dije que el camino perverso era hacer caer, y el Señor sabía que el camino que estaba emprendiendo Balaam era para hacer caer al pueblo de Israel. Resulta, hermano, que en 3 ocasiones la burra se detenía porque veía el ángel del Señor. La burra se detenía porque veía el ángel del Señor. ¿Y qué hizo Balaam? Comenzó a golpear a la burra. Comenzó a darle allí, a darle de palazos, hermano. Y decía, gracias a Dios que no traje mi espada porque si no te mato. Ahí vemos el carácter obstinado. El que no me importa que me digas nada, hermano. Nosotros tenemos que aprender de los animales, tenemos que aprender de los niños, todo el que Dios quiere utilizar para enseñarnos. Tengo un corazón enseñable, porque cuando Dios quiere darnos una lección a nosotros, hermano, va a utilizar cualquier cosa para enseñarnos. Y aquí vemos cómo la codicia que llevaba él iba tan de lleno a ese camino que no le importó nada. Su codicia no lo hizo ver, hermano, le cortó la visión. Se le acabó la visión. Ay, hermano, cuando nosotros empezamos a poner ancho el camino, una de las cosas que va a pasar es que se nos corta la visión. No nos damos cuenta que cada día vamos poniendo ese camino ancho y ancho y ancho y ancho, y de repente ya estamos caminando en el camino de la perdición. Que el Señor nos ayude, amén. Dice la palabra que la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues montado en su asna y con 2 criados. Y fíjese,
Él emprendió ese camino que estaba torcido, ese camino que lo iba a llevar no a bendecir, lo iba a sacar, hermano. Estar en pecado es errar el blanco, y fíjese, este camino lo iba a llevar a Balaam a la perdición. Lo iba a llevar no solamente a él a la perdición, sino también a los que los escuchaban a él, lo iban a llevar a la perdición. Hermano, ¿cuántas veces el Señor nos ha atravesado un asno en el camino y nosotros lo que hacemos es golpearlo? Hermano, mira, estás haciendo mal, no hagas esto, detente, ve el camino que estás llevando, hermano. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces lo golpeamos. Muchas veces decimos, este es lo que es un religioso. Muchas veces lo que decimos, tú estás equivocado. No, yo voy por el camino correcto, hermano. Y no tenemos un corazón dispuesto a ser enseñados. Balaam golpeaba y golpeaba a la burra, y la burra tenía más visión. La burra estaba viendo lo que él no veía. Veía el ángel del Señor. ¿Sabe, hermano? Estas personas, cuando se buscan siempre lo que quieren en el camino, ¿qué va a pasar? Son amargados, son obstinados. No me digan nada, yo me lo sé todo, hermano. Y nosotros vamos camino a la perfección, y el Señor va a utilizar lo que tenga que utilizar para ayudarnos a caminar el camino estrecho. Amén. Fíjese lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículos 15 y 16. Dice, han dejado el camino recto. En el 2026 tenemos que siempre direccionar nuestros pasos al camino recto. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula, bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Fíjese cómo habla aquí Pedro del camino de Balaam, que se extravió del camino. ¿Sabe? Y aquí, cuando nosotros nos estamos extraviando del camino, siempre Dios va a usar a alguien. Siempre Dios va a usar a alguien que te va a decir, epa, creo que estamos extraviándonos del camino. Siempre Dios va a mover a alguien para decírtelo. Así que ama siempre la corrección del Señor, hermano, porque es triste cuando ya la corrección del Señor no existe. Es triste cuando ya no vemos que el Señor nos está hablando. Es triste cuando ya el Señor no nos dice nada. Eso es triste, porque quiere decir que el Señor ya nos entregó en nuestra mente reprobada, cuando el Señor se ha cansado de hablarte y decirte y decirte y decirte, y llega el momento que ya tú mismo silenciaste la voz del Señor en tu vida. Y el Señor está diciendo aquí, se han extraviado como se extravió Balaam del camino. El Señor trató de detenerlo con una burra, y sin embargo Balaam quiso seguir adelante. Y sabe, esta burra tuvo más visión que este profeta, que este hombre de Dios, hermano. Por eso los nombramientos sin presencia de Dios ni obediencia son nada. Si usted no obedece la palabra de Dios, si usted no se sujeta a lo que dice la palabra de Dios, nombramiento sin presencia no es nada. Así que lo que tenemos que tener en nuestra vida, Señor, no permita que se nos acorte la visión. No permita, Señor, que esté el ángel allí deteniéndonos y nosotros sigamos derecho, hermano. Yo siempre le he dicho, desde que yo leí Hechos 16, que el Señor le prohibió a Pablo, siempre me confundo, Pablo, de entrar a Asia, hermano, y Pablo iba a predicar la palabra de Dios. Él iba con una buena encomienda, pero sabe, el Señor le dijo, no entres todavía, no entres. Una de las cosas que nosotros como iglesia, y se lo doy como consejo, órele al Señor todos los días: Señor, déjame transitar el camino que tú tienes trazado para mí. No que yo te agarre por la mano y vente para acá, Señor. Vente para acá y métete conmigo para acá. Dígale: Señor, déjame caminar el camino que tú trazaste para mí. Tómame de la mano, Señor. Si tienes que a veces jalarme para yo no caminar por camino que tú no estés, Señor, sácame, Señor. Y usted verá cómo muchas veces el Espíritu Santo le va a hacer reprensión en lugares, y usted va a tener que pararse e irse.
Pero es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Amén. Y Pablo no entró porque, fíjese, había una relación tan hermosa con el Espíritu Santo, una relación tan hermosa que Pablo le obedeció al Señor. No voy a entrar a ese lugar, Señor. Pídale al Señor todos los días, guía mis pasos. Guía mis pasos, Señor, que donde esté tu presencia yo pueda estar, Señor. Si hay lugares que han sido preparados para que yo caiga, Señor, no permitas que yo pise esos lugares. Siempre órele al Señor así, hermano. Yo siempre digo, qué sabroso es salir con una plataforma de oración. Qué sabroso es tener conexión con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea tu amigo y que te diga muchas veces, no, eso está mal. No uses eso, no te pongas esto, no hables así. Qué sabroso es que nosotros podamos tener nuestros sentidos espirituales siempre atentos a lo que dice el Señor. Amén. El Señor a este profeta le estaba colocando límites, le estaba dando límites. No vayas por este camino, hermano. Tenga cuidado de no traspasar los límites. Los límites el Señor los puso, hermano, para cuidarnos. Los límites nos cuidan. Los límites están hechos para cuidarnos. No para que usted diga, el Señor es malo conmigo. No para que usted refunfuñe del Señor. Los límites me cuidan. Los límites me ayudan a mantenerme en el camino correcto. Los límites me ayudan para no desviarme ni a derecha ni izquierda. Para eso están los límites. Que Dios nos ayude, amén. El Señor conoce la intención del corazón. Balaam iba porque el Señor le dijo, lo que yo ponga en tu boca lo vas a hablar. Lo que yo te diga, eso es lo que tú vas a hablar. ¿Sabe? Pero Dios conoce las intenciones del corazón. A veces nosotros decimos, no, esto no me hace daño a mí, esto está bien, yo estoy bien, pero Dios conoce lo más íntimo de tu corazón. Él conoce las intenciones de tu corazón. Él sabe por qué a veces estamos buscando lo que no se nos ha perdido, hermano. ¿Sabe? Él no podía maldecir al pueblo, porque cuando Dios ha dado una palabra para nosotros, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Pero fíjese lo que hizo Balaam. Números capítulo 31, versículo 16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en la tocante Baal-Bedor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Sabe? Él hizo 3 altares donde este rey llamado Balac le decía, vamos a un monte, allí vamos a hacer un altar, hablas con el Señor a ver si te permite maldecir este pueblo. ¿Sabe? El Señor le dijo en 3 ocasiones lo mismo. Yo no soy hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor en 3 ocasiones le dijo lo mismo. Yo no te permito, parafraseándolo, maldecir lo que ya yo he bendecido. En 3 ocasiones el rey obstinado, vamos a otro lugar porque tal vez desde este sitio te dé chance de maldecir al pueblo, y nada, el Señor no le permitía maldecir al pueblo, el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Balaam no pudo maldecirlo, hermano, pero dio el consejo final. No habló en nombre de Dios. Por amor al dinero, por amor a la plata, por amor a lo que le podían ofrecer, le dijo, ¿sabes? Este pueblo no lo puedo maldecir. No puedo hablar mal de lo que Dios está hablando bien. Pero te voy a dar un consejo. Llévale mujeres. Ve introduciendo allá mujeres. Que se vayan metiendo allí las mujeres. Y ellos mismos van a ocasionar su mal. El Señor conocía que el camino que había emprendido Balaam le iba a traer destrucción a él y destrucción al pueblo. Y sabe, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, según, hermano, el libro del Apocalipsis, Balaam nos deja una doctrina.
Según el libro del Apocalipsis, entonces existe esa doctrina, una doctrina que es la que hace poner tropiezo a los demás. Esa doctrina de ser la causa de que otros caigan, de mezclarse entre lo pagano y lo santo. ¿Sabe? Porque la destrucción del pueblo de Israel fue cuando se comenzaron a mezclar con lo pagano. Fue cuando comenzaron a mezclarse con las moabitas. Fue cuando comenzaron a mezclarse, que hubo esa mezcolanza. Allí vino la destrucción, hermano. A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. A dejar la pureza. Porque cuando se comete fornicación, se deja la pureza. Esa pureza que el Señor viene a buscar a su iglesia. Esa pureza que es la que el Señor quiere que conservemos cuando Él venga. Entonces fíjese, según este versículo el Señor le decía a la iglesia de Pérgamo: tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes gentes allí que son de tropiezo para otro, hermano. Que Dios nos ayude para nosotros no ser de tropiezo a los demás. Que Dios nos ayude para nosotros ser de los que edifican y no de los que ponen tropiezo. Según este versículo dice que el Señor, el pueblo de Israel no pudo recibir la maldición, hermano. Cuando nosotros nos salimos del camino, nos pasan las cosas, no porque Dios sea malo. ¿Sabe? Porque Dios no pone enfermedad. Dios no pone problemas, Dios no pone accidente. No, te voy a poner un accidente para ver si te controlas, si te calmas. Eso son consecuencias muchas veces de las cosas malas que hacemos. Consecuencias del desvío del camino. Pero sabe que el que es de Dios, dentro de ese proceso busca a Dios. El que no es de Dios, sabe que va a hacer dentro de ese proceso renegar de Dios. Entonces fíjese, este pueblo no pudo recibir la maldición de este profeta, pero ellos mismos ocasionaron su caída, hermano, cuando se comenzaron a mezclar. Ellos mismos ocasionaron de que el Señor trajera mortandad sobre ellos, porque la Biblia registra que hubo una gran mortandad sobre el pueblo de Israel, que fue cuando se mezclaron con las mujeres moabitas, que fueron, y allí vemos cuando sale este hombre llamado Finés, que fue cuando traspasó con el lanza a esta mujer, y fue allí cuando Dios detuvo la mortandad, hermano, porque tiene que levantarse una generación, tiene que levantarse un hombre de Dios con el arma en la mano y traspasar el pecado. ¿Saben? Hubo muchos muertos. Hubo muchas personas que se fueron tras esos dioses ajenos, se dejaron mezclar, hermano. Pero gloria a Dios, la palabra registra que Finés agarró la lanza, y cuando vio que estaban cometiendo fornicación, cuando estaban adulterando, cuando se estaban mezclando, él agarró y traspasó a esa mujer y a ese hombre que eran sinónimo del pecado, hermano. Tiene que levantarse un hombre y una mujer en cada sitio para traspasar, para poner los límites que el Señor quiere que pongamos en este tiempo. Amén. Dios no nos envía males, Dios no nos envía enfermedades. Eso no es de parte de Dios, eso son consecuencias. Fíjese, Números capítulo 31 versículo 16 dice: por consejo de Balaán ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en la tocante Baal Beor, por lo que hubo mortandad en la congregación. Hermano, tengamos cuidados. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que limpiar nuestros ojos de esas mezclas, cuidarnos. Fíjese, Proverbios capítulo 4 versículo 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Dice examina. ¿Quién lo va a examinar? Diga yo. Examina tu camino. Conóceme, Señor. Examina tu camino. ¿Qué estoy haciendo, Señor? Me estoy desviando mucho, hermano. Si usted es de los que se está desviando mucho, hoy es día.
Hoy es día para volvernos a venir al camino, hermano. No esperes estar lleno de barro o que estés como te mostraba al principio, que estés ya en ese lodo cenagoso, en ese fango allí y nada más que lo que esté es que en la cabeza nada más allí, hermano, que el diablo te esté pegando duro allí, tú con la boca abierta, nada más creyendo que no, yo soy chévere, yo soy bien. No, hermano, es tiempo de examinar nuestro camino y que todos nuestros caminos sean rectos. Que caminemos por donde el Señor quiere que nosotros andemos y que la palabra dice, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Yo permanezco en el camino. Yo permanezco en el camino. Fíjese, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, 28 dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová, porque de los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartase del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos. El Señor nos pone, hermano, ya todo lo que tenía que hacer el Señor para nosotros ser bendecidos, ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya el Señor hizo todo para que tú recibas la bendición. Abraham, el Señor le dijo, y estas bendiciones en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya todo lo que el Señor tenía que hacer para asegurarte un 2026, ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya todo lo que el Señor tenía que hacer para asegurarte el 2025, ya Él lo hizo. Solamente está en tu decisión. ¿Qué camino vas a tomar? El Señor dijo, aquí te pongo delante de ti la bendición y la maldición, el bien y el mal. Tú eres el que escoge. Si usted le va mal, hermano, no diga, es que yo no tengo suerte, pero es que yo tengo una pava, pero es que yo, hermano, revise el camino. Revise el camino, revise las decisiones que está tomando. Deje de tomar decisiones en pro a lo que otros piensan. Decida en pro lo que dice la palabra. Decida en pro de lo que está escrito allí en la palabra. Que eso es lo que nos va a garantizar el camino correcto. Amén. Póngase en pie, iglesia.